Bienvenido a nuestra Masterclass Compensación en Entornos VICA. En esta Masterclass vamos a estar hablando un poco acerca de qué es un entorno VICA, la importancia del talento y el liderazgo en un entorno VICA, cómo medir las preferencias del talento a fin de diseñar una estrategia de recompensa total o de compensación acorde a esta realidad. Vamos a hablar brevemente acerca de la motivación y el desempeño, de los planes de incentivos y por último vamos a hablar acerca de nuestra solución para manejar este tipo de entornos. Mi nombre es Eduardo Quevedo Peñuela, puedes ver en esta lámina un breve resumen de mi experiencia y soy socio director de JobPrice Consulting. JobPrice Consulting es una empresa venezolana de consultoría en recursos humanos formada por profesionales con experticia en compensación, beneficios y desarrollo del talento. Nuestra misión es acompañar a nuestros clientes en la toma de decisiones salariales consistentes y con sentido. Nuestra visión es ser reconocidos por la calidad, flexibilidad e integralidad de nuestros servicios de gestión de talento. Nosotros estamos fuertemente convencidos de que la compensación hoy día no solo se compone de lo tangible, sino hay una cantidad de intangibles que también juegan un papel importante en toda la ecuación de lo que sería la compensación o la recompensa total, como se llama hoy día. Y que las estrategias de recompensa total no pueden desligar ninguno de los dos elementos. Algunos de nuestros clientes que han confiado en nosotros durante estos 4 años que hemos estado en el mercado, los puedes ver en esta lámina. Vamos a iniciar definiendo qué es un entorno VICA. El término VICA es un término utilizado por la US Army War College después de la Guerra Fría y fue popularizado en los años 90. Y es un término que es utilizado para describir un entorno con las siguientes características. De hecho, VICA es un acrónimo conformado de las siguientes palabras: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El término VICA hace mención a que es un entorno que es altamente volátil, con alta incertidumbre, alta complejidad y alta ambigüedad. Cuando hablamos de volatilidad nos referimos a la cantidad de cambios ocurridos en el entorno y la velocidad en la cual estos ocurren. Cuando hablamos de incertidumbre nos referimos a la incapacidad para predecir las situaciones o su curso. Cuando nos referimos a la complejidad, hacemos mención de la multiplicidad de fuerzas que hay en el entorno y la dificultad para entender y manejar el contexto o distinguir entre la causa y el efecto. Y cuando hablamos de ambigüedad, hablamos de la distorsión de la realidad. Cuando hay confusión entre la causa y el efecto, ya que como hay múltiples elementos interactuando al mismo tiempo, nos es difícil identificar cuál es causa y cuál es efecto. ¿Cómo identificar un entorno VICA? Para identificar un entorno VICA tenemos que apoyarnos en dos variables. Uno, cuánto sabemos de la situación o la cantidad de información que tenemos y qué capacidad tenemos para predecir los resultados de nuestras acciones. Entonces, combinando estas dos variables podemos identificar en qué tipo de entorno que estamos. Por ejemplo, un entorno de alta volatilidad es aquel en donde tenemos información acerca de la situación, pero también tenemos capacidad para predecir los resultados de las acciones. En cambio, un entorno ambiguo es aquel en donde no tenemos información acerca de la situación y no tenemos capacidad para predecir los resultados de las acciones. Entonces, combinando estas dos variables, podemos saber en cuál cuadrante nos encontramos. ¿Cómo responder ante un entorno VICA? Bob Johanson diseñó o acuñó lo que se llama el VUCA Prime. Hago la acotación que VUCA es el acrónimo para este término en inglés, en donde la U significa uncertainty, que es la incertidumbre, en el caso de la traducción al español. Y Bob Johanson menciona de que a la volatilidad hay que responderle con visión, a la incertidumbre hay que responderle con entendimiento, a la complejidad con claridad y a la ambigüedad con agilidad. Entonces, como vemos, son 4 características, o lo podemos llamar también 4 competencias que hay que tener, o 4 estrategias que hay que tener, mejor dicho, para abordar un entorno VICA. Cuando hablamos de visión, nos referimos a conocer claramente la visión del negocio o nuestra visión y trabajar en esa dirección. O sea, la visión es el norte, a donde tenemos que apuntar. Cuando hablamos de entendimiento, nos referimos a detenernos para analizar las variables en juego.
ya que como vemos, estamos en un entorno de alta incertidumbre en el caso que haga falta el entendimiento. Cuando hablamos de claridad, útil para un entorno complejo, nos referimos a tomar decisiones basadas en información y hacer sentido del caos. Es decir, la gente tiene que saber de que estamos en una situación compleja y por ende que hace falta responder ante la misma y tomar decisiones acertadas. Y por último, cuando hablamos de agilidad, nos referimos a involucrar a todos y mantener comunicación abierta. Todos los eslabones de la cadena tienen que estar informados acerca de lo que está pasando y las acciones que se van a tomar a cabo. Y tienen que ser acciones que se ejecuten muy rápidamente. Entonces, ¿cuáles son algunas manifestaciones actuales de un entorno VICA? Bueno, tenemos acontecimientos políticos locales y globales que están ocurriendo actualmente en el mundo. Guerra comercial, por ejemplo, la guerra comercial con China. Volatilidad de los mercados financieros, crisis económicas local y global. Acontecimientos y manifestaciones en movimientos sociales. Impacto de la cuarta revolución industrial. Ya hay algunos autores que dicen que ya estamos en puertas de la quinta revolución industrial. La cuarta revolución industrial no solo genera cambios en la manera en que las sociedades se van a desenvolver, sino también en la manera del trabajo y los efectos que eso tiene. La pandemia del COVID-19, que estamos en plena pandemia, y los cambios regulatorios que pueden ocurrir. Entonces, como vemos, estos son por lo menos 6 manifestaciones del entorno VICA en el cual nos estamos desenvolviendo hoy día. Para desenvolvernos en un entorno VICA tenemos que considerar algunos elementos, ¿no? Es importante tener en claro lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos en un estado presente, que es el entorno en el cual estamos, y queremos llegar a un estado futuro. Pero para llegar a ese estado futuro tenemos que hacer uso de algunos recursos, porque si no, no podemos lograr ese estado futuro que deseamos, ¿no? Todos los recursos pueden ser financieros, pueden ser recursos intangibles, pueden ser hasta algunos recursos que nosotros como personas tengamos, ¿no? Nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos. Entonces aquí voy a hacer mención a solo 4 recursos que considero que son importantes para el entorno actual. Quizás haya muchos más, pero aquí me quiero enfocar en estos 4. Uno es el talento, es decir, qué talento tengo y qué talento quiero tener como organización. 2, los elementos básicos cubiertos, y vamos a hablar un poco de eso. 3, los incentivos. Y 4, más no menos importante, el liderazgo. Si usted se enfoca en estos 4 elementos, en cuanto hablamos de la estrategia de recompensa total o globalmente en la estrategia de capital humano, usted puede tener cubiertos varios recursos para lograr ese estado futuro que desea. Vamos a iniciar hablando del talento. Los nomads son el nuevo perfil laboral para el entorno en el cual nos manejamos. ¿Pero qué es un nomad? Un nomad viene de la combinación de las palabras anglosajonas know, que es el verbo conocer, y mad, que es nómada. Son trabajadores capaces de asumir los retos profesionales que vienen por delante. Este término lo acuñó Johan Moravec, que menciona que este es el tipo de perfil laboral que en el mundo es necesario en este momento. Se caracterizan por ser innovadores, imaginativos, creativos, capaces de trabajar con cualquier persona y en cualquier lugar. Entonces, como vemos, son personas que son muy creativas y muy flexibles. Y saben adaptarse a los cambios, y este es uno de los hechos más característicos del nomad, ¿no? La flexibilidad es uno de los elementos más importantes y es crucial porque si estamos en un entorno volátil, con alta incertidumbre, alta complejidad y alta ambigüedad, lo que menos podemos tener es que el talento sea rígido hoy día. Más bien tiene que ser muy open mind, tiene que pensar muy fuera de la caja y tiene que ejecutar muy rápido. Pero vamos a identificar un nomad no solo conceptualmente, sino vamos a operacionalizar algunas fortalezas que debe tener un nomad. Y aquí nos vamos a apoyar en 2 metodologías. Las 34 fortalezas de carácter, del 3 vías de la psicología positiva, y las fortalezas de Gallup o el Clifton Strength. En cuanto a las 34 fortalezas del carácter, podemos decir que un nomad debe tener por lo menos las siguientes fortalezas: curiosidad, ingenio e originalidad, perseverancia, civismo, trabajo en equipo, lealtad, imparcialidad y equidad, liderazgo y autocontrol. Por lo menos estas.
Y si lo vemos a la luz de la metodología de Gallup, podemos decir que debería tener las siguientes fortalezas: idear, intelectual, emprendedor, inclusión, empatía, relación y flexibilidad. ¿Por qué hago énfasis en el tema de las fortalezas? Si bien el término competencias es un término muy importante en la gestión del talento, todavía el término sigue hoy día en uso en la gestión de talento. Las fortalezas y las competencias tienen énfasis distintos. Las competencias se refiere a conocimientos, habilidades, destrezas, algunos elementos conductuales que debe tener una persona o que tiene una persona o que una organización requiere que tenga una persona. En cambio, las fortalezas hace mención a aquello que es natural de cada persona y aquello que cada persona ya por definición, por su propia configuración interna, casi que por su propio ADN, aquellas cosas en las cuales las personas son buenas. Entonces hoy día pareciera que la recomendación es hacer mucho énfasis también en las fortalezas, ¿no? Las competencias son importantes porque las competencias logramos alineación entre lo que la organización requiere en cuanto a conductas y comportamientos. Sin embargo, con el término competencias también está inmerso un elemento de que a veces las personas tienen que desarrollar algo que no tienen o algo que tienen un umbral muy bajo. En cambio, en el término fortalezas, la gente, lo que está en el fondo, filosóficamente y conceptualmente, es que la gente se debe colocar en aquello que es bueno. Y así la curva de aprendizaje, la curva de desempeño es mucho más corta. En cambio, con el término competencias, lo que está en el fondo es que la persona tenga que hacer un stretch con algo que tiene que desarrollar. Y eso puede implicar tiempo, puede implicar esfuerzo. Algunas personas pueden llegar o no a cerrar esa brecha. Eso puede generar frustración. En cambio, con las fortalezas, las personas de una vez ya trabajan en algo que ya tiene habilidades para eso. Pongamos un ejemplo de alguien que no sepa bailar. Probablemente pueda aprender a bailar, ¿no? Pero hay personas de que pareciera que tuviesen dos pies izquierdos y no aprenden a bailar, ¿no? Entonces, hacemos mucho énfasis en el término fortaleza porque los tiempos actuales requieren que los negocios respondan muy rápido ante el entorno. Y es más fácil ubicar a la gente y seleccionar a la gente en aquello que es bueno para que pueda responder rápidamente. De esto estaremos hablando más adelante en otras entregas como esta. Entonces, pero ¿para qué nos sirve esto? Para poder identificar nuestras prioridades en retención. Si utilizamos un cuadrante de doble entrada, en donde por un eje tengamos la criticidad del talento, entendiendo la criticidad del talento en cuanto a las competencias de cada persona, su fortaleza, su potencial, sus habilidades, sus destrezas. Y por otro lado, tengamos la demanda del mercado, es decir, cuánto el mercado, en qué medida el mercado está demandando ese talento. Podemos decir que debemos enfocarnos en aquella cuadrante superior en donde la persona o el talento sea muy crítico y la demanda del mercado sea muy alta. Por ejemplo, el mercado puede tender en algún momento a demandar mucho el personal de tecnología, o el personal de finanzas, o el de mercadeo, o el de ventas, o el personal de recursos humanos. Entonces, o algunas personas que tengan alguna capacidad específica, un conocimiento muy específico, o se desempeñen en un proceso muy clave del negocio de la cadena de valor. En ese sentido, si hay una alta demanda del mercado y esa persona es muy crítica para el negocio, ese es un foco de retención. Y aquellas personas en donde tengan una criticidad muy alta y la demanda del mercado no sea muy alta, son personas que tengo que monitorear constantemente el mercado, porque lo peor que puede ocurrir es que esa persona yo la desatienda y pase a convertirse en una prioridad de retención y yo no haya hecho nada al respecto. Esto es clave de muchos contextos, ¿no? Sabemos que la retención es un tema global actualmente. Actualmente se están demandando algunas habilidades, destrezas o conocimientos muy específicos o fortalezas en el talento, en el mercado general. Yo tengo el caso vivo de Venezuela, que es el país en donde vivo, donde por lo menos los últimos 4 años la retención, los últimos 3, más que los últimos 4, la retención ha sido el elemento que está en el top of mind de todos los gerentes generales y los directores de recursos humanos, ya que por elementos del contexto, elementos económicos, sociales y políticos, nosotros hemos sufrido
una fuerte migración de talento. Entonces esto hace que personas que tenían un conocimiento, unas habilidades, unas destrezas críticas para el negocio, sencillamente ya no trabajan o dejaron de prestar sus servicios en las organizaciones para buscar dirigirse a otros contextos. En este sentido, el talento es un elemento, o la retención del talento es un elemento muy importante en el caso venezolano. ¿Cómo identificar, ¿no?, la estrategia más adecuada? Primero tenemos que hacer una mezcla entre la criticidad y la compensación. Es decir, imaginemos que estas letras que están acá son nombres de personas, de nuestros empleados de nuestra organización. Y luego identificar la criticidad de cada uno de ellos en función a, nuevamente, las fortalezas, las competencias, las habilidades, las destrezas, si manejan un proceso crítico o no. Debemos cruzarlo con la competitividad del paquete de compensación de esas personas. Se pongamos en caso, en este ejemplo, gráficamente, la persona A es una persona muy crítica para el negocio, de una criticidad muy alta. Sin embargo, su compensación es muy baja en relación con lo que el mercado está pagando para ese talento. Entonces, esto ya nos lleva a tomar una decisión, a que esta es una persona que es un foco de retención. Y tenemos que tener herramientas para hacerlo. Para medir la criticidad tenemos que tener un instrumento, ¿no? Nosotros proponemos las fortalezas, ¿no?, como uno de los elementos para medir la criticidad del talento, pero los puede combinar. Y en el caso de la competitividad externa, usted debe tener un estudio salarial o debe realizar un estudio salarial. En ese caso, si requiere apoyo en ese sentido, con mucho gusto lo podemos ayudar. Pero es importante tener datos, porque lo peor que puede ocurrir es que manejemos datos sin tener, manejemos información o diseñemos estrategias sin tener evidencias de los datos. Por ejemplo, en este ejemplo también se ve de que tengo una persona, que es la persona X, que no tiene una criticidad, tiene una criticidad baja para el negocio, pero su compensación está muy competitiva. Entonces, como vemos, es importante hacer el balance de estos dos elementos. Y esto nos va a ayudar a identificar nuestro riesgo de retención. Aquellas personas en donde, en este caso, el riesgo de retención, el círculo sea rojo, quiere decir que tenemos un alto riesgo de retención con esa persona. O sea, es alguien que nos lo pueden robar muy fácil. El círculo amarillo es un riesgo medio y el verde es un riesgo muy bajo. Y eso solo lo logramos combinando cualitativamente. No hay una fórmula matemática en el fondo de esto. Usted pudiese ponerle a lo mejor cierto número para llegar al análisis más cuantitativamente. Sin embargo, esto es un análisis más cualitativo en función a las herramientas que utilicemos. Y combina tres elementos: la criticidad del talento, la demanda de mercado y el riesgo de compensación. Y eso nos va a ayudar a nosotros a identificar nuestro riesgo de retención. Y a su vez, a diseñar estrategias enfocadas en la retención de este talento clave. Entonces, como vemos, el talento es un primer elemento para poder abordar este entorno. Si usted no tiene el talento, es muy probable que su organización tenga algunas dificultades para enfrentar los retos que este entorno le va a presentar. Vamos a hablar ahora de los elementos básicos. No quiero profundizar mucho en la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Maslow, porque esto es un modelo conceptual muy conocido, también un poco también cuestionado. Sin embargo, yo creo que es un buen mapa mental para que identifiquemos qué nos mueve los seres humanos, ¿no? Sabemos que, como bien dijo Maslow, hay una base de la pirámide que son las necesidades de sobrevivencia y seguridad, que están orientadas a cubrir elementos del día a día de nuestra existencia básica, y hay otros elementos como la pertenencia, la importancia y la autorrealización, que ya es en la parte más alta de la pirámide, ¿no? Quizás lo que se le critica a Maslow es esa tesis de que los seres humanos no lograremos cubrir, por ejemplo, la necesidad de autorrealización hasta que no tengamos el resto de las cosas ya cubiertas, ¿no? Eso es un poco lo que le critican a Maslow, el efecto integrativo de todas las necesidades, ¿no? Sin embargo, yo creo que Maslow con este modelo ayudó a identificar que hay elementos que si no están, que es la base de la pirámide, pueden convertirse en desmotivadores. Y cuando tenemos una persona anclada en la base de la pirámide, puede ser muy difícil sacarla a flote, por decirlo de alguna manera. O va a implicar que tengamos que realizar esfuerzos muy grandes para tener a esa persona conectada y que esté desempeñándose de la manera que la organización requiere.
porque la organización requiere altos voladores, que es los que están en la punta de la pirámide, ¿no? Hay también algunos que dicen de que, bueno, que esta pirámide de jerarquía de las necesidades de Maslow le hace falta un segmento más, que sería la necesidad de trascendencia, ¿no? Que sería lo que viene por encima de la autorrealización, ¿no? Pero es un buen mapa mental que nos ayuda a identificar de que nosotros como organización no nos conviene tener gente que esté ni comprometida ni totalmente no comprometida, ¿no? Porque eso después se nos puede convertir en un problema. Y el llamado acá es que utilicemos en cuanto a compensación la herramienta adecuada para el problema adecuado. Nosotros manejamos el concepto de la pirámide de compensación, en donde identificamos que hay por lo menos tres segmentos claves de la recompensa total. Uno es la compensación base, que está compuesta por los salarios, los beneficios. Otra es la compensación orientada al desempeño, que está compuesta por los planes de incentivos, la compensación variable para fuerza de ventas. Y la compensación orientada a la retención, que es aquella compuesta por la compensación diferida, los planes de acción y los planes de retención. Entonces lo importante es que tengamos claro qué herramientas, para qué nos sirve cada una de las herramientas y poder direccionar bien la estrategia de compensación. A esta pirámide le podríamos agregar un escalón más, que es la subsistencia. La subsistencia son todos aquellos elementos que tienen que ver con alimentación, cuidado personal, transporte y servicios. En el caso venezolano, y disculpen a aquellas personas que pueden estar viendo este video, que es vivir en otros países, en el caso venezolano el tema de la subsistencia ha sido un elemento crucial en los últimos años. Porque bueno, como bien se ha escuchado en las noticias, en Venezuela, por temas del entorno, hemos pasado por momentos importantes de escasez de alimentos, de elementos de cuidado personal, transporte, tenemos una crisis de servicios básicos importante. Y algunas organizaciones dentro de su estrategia de gerencia de talento, han incluido algunos elementos para ayudar a los trabajadores a cubrir estas carencias. Por ejemplo, hasta hace 4 años aproximadamente, era muy común ver en las organizaciones que otorgaban a sus trabajadores mensualmente o bimensualmente o trimestralmente una cesta de productos, alimentos o productos de cuidado personal. Hacían convenios con algunos proveedores y compraban algunas cantidades, 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta, etc. Y cada cierto tiempo se lo otorgaban a sus trabajadores. Esto llegó a ser un elemento diferenciador. Esto a lo mejor en otras latitudes les es impensable imaginar de que un elemento de la compensación puede ser comprarle un mercado a los trabajadores, pero en Venezuela eso llegó a ser un elemento diferenciador en la propuesta de valor. Posteriormente las organizaciones fueron elementos un poco más fáciles de ejecutar, que bueno, porque el tema de otorgar la cesta de alimentos tiene un elemento logístico de fondo, era otorgar bonos de calidad de vida o bonos por costo de vida para que la gente pudiese tener más dinero, más recursos para cubrir sus necesidades básicas, porque había un tema de hiperinflación también en el fondo. Entonces, como vemos, son elementos de subsistencia que fueron agregándose al paquete de compensación. Sin embargo, también yo pude ver algunas cosas en algunos comentarios de algunos clientes en donde decían, bueno, yo doy el bono por calidad de vida o el bono por costo de vida, pero si la persona no tuvo el desempeño esperado, ese bono es menor. Entonces, como vemos, es la herramienta. Esto a lo mejor puede ser una muy buena herramienta o una muy buena iniciativa que tengo como organización, pero el no utilizarla adecuadamente puede hacer que se caiga ese esfuerzo que quiero hacer. Porque esa es una herramienta que si está direccionada a que sea cubrir alguna necesidad de subsistencia, no puedo ponerle el condicional del desempeño, ya que hay otras herramientas para ello. Igualmente, el mercado, de alguna manera, por la situación en Venezuela, migró a no hacer mucho énfasis en la compensación variable. Porque, bueno, ante el entorno que estamos, la hiperinflación, la escasez, etc., no les parecía justo a las organizaciones hacer mucho énfasis en el pago variable, porque es un pago que está sujeto a riesgo, ¿no? Y algunas organizaciones o desmontaron sus planes de compensación variable o les bajaron un poco el énfasis a ellos. Ya vamos a ver un ejemplo que voy a mostrar más adelante, que esto no necesariamente debe ser así.
Entonces, como vemos, son herramientas que mi llamado es a que las utilicemos para lo que deben ser. Usted no puede tomarse una aspirina para un dolor muscular, o no puede tomarse una medicina, una aspirina para algo que sea gastroenterológico. O sea, usted tiene que tomarse la medicina para la dolencia adecuada. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos básicos a cuidar en un entorno VICA? Salario competitivo y equitativo. Beneficios socioeconómicos. Por ejemplo, temas de guardería, ayudas escolares, etc. Condiciones de trabajo seguras, muy importante sobre todo en este entorno que estamos viviendo. Planes de seguros. Seguro médico, seguro de vida, seguro funerario. En caso de teletrabajo, pagos de servicios, internet, electricidad, telefonía, dotación de recursos tecnológicos, dotación de mobiliario y equipo de oficina y acompañamiento a distancia. Nosotros actualmente estamos cerrando un estudio acerca del teletrabajo. Hace poco hicimos uno del teletrabajo, pero orientado a las personas, es decir, qué pensaban las personas sobre las estrategias que estaban sus organizaciones aplicando. Y acabamos de cerrar uno de teletrabajo sobre las estrategias que las organizaciones nos mencionan que están utilizando, ¿no? Vamos a hacer una entrega de una combinación de los resultados de los dos y hay cosas que ya están resultando interesantes en este sentido. Así que está pendiente de nuestras publicaciones. Apoyo psicológico personal, familiar, psicosocial y organizacional. Estamos ante un entorno de muchos cambios repentinos, muchos cambios que generan traumas importantes a la gente. Y es muy importante que como organización apoyemos a la gente en este sentido. Recordemos que estamos hablando de personas, nosotros mismos, y lo peor que podemos hacer es dejar a la gente desatendida. Y por último, planes de apoyo temporal para alguna situación puntual que esté atravesando algún trabajador. Entonces, como vemos, estos son elementos que recomendamos que estén, elementos básicos, que estén muy bien cubiertos en la estrategia de recompensa total, ya que como mencionamos anteriormente, lo que buscamos es que la gente no esté, en el buen sentido de la palabra, distraída en otras cosas que no sea en entregar los resultados que la organización requiere. Vamos a hablar ahora acerca de los incentivos. Hay toda una diatriba actualmente acerca de en qué debe apalancarse la motivación de los trabajadores. Hay algunos que dicen que lo importante es la motivación extrínseca, otros dicen que la motivación extrínseca es importante, que los incentivos extrínsecos, que vamos a ver cuáles son, más bien van en detrimento de la motivación intrínseca. Hay toda una discusión hoy día en el mundo organizacional que a mi juicio no tiene sentido, porque de alguna manera, por lo menos mi postura y nuestra postura en JobPrice Consulting, es que ambos son importantes. Tanto la motivación intrínseca como motivación extrínseca y los incentivos de ambos tipos son importantes. Y más bien lo que hay es combinarlos para generar un efecto agregado en el desempeño. Cuando hablamos de incentivos extrínsecos, hablamos del salario, incentivos, reconocimiento, beneficios o el cargo, el estatus que el cargo le dé a la persona. Cuando hablamos de incentivos intrínsecos, hablamos de retos y exposición del trabajo, aprendizaje y desarrollo, pertenencia y autonomía. Entonces, nuestro llamado es a mezclar los incentivos, porque hay personas que pueden estar motivadas por alguna cosa o por un conjunto, una mezcla de cosas que no necesariamente van en una sola dirección. Piensa en recompensa total, es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Este modelo es el modelo de Total Rewards de World at Work. Y el modelo es muy interesante y ellos lo actualizan cada cierto tiempo en función a las tendencias que van viendo en el mercado. World at Work nos dice que la recompensa total o el Total Rewards se compone de 5 elementos: la compensación fija y variable, el bienestar o calidad de vida, los beneficios, las estrategias de desarrollo de talento y las estrategias de reconocimiento del trabajo. Y que una buena estrategia de recompensa total debe combinar estos elementos a fin de que el talento sea productivo, esté comprometido e inspirado. Si logramos combinar bien estos elementos, los trabajadores van a tener una experiencia de trabajo positiva y la organización va a alcanzar el desempeño que espera la organización que tenga el talento y la organización como tal. Sin embargo, no hay que descuidar este lado izquierdo del modelo.
A veces nos centramos mucho en el centro, valga la redundancia, del modelo. Sin embargo, hay algo que se llaman las influencias, que son las influencias internas y externas, que impactan la estrategia de recursos humanos y por ende impactan la estrategia de Total Rewards. En este caso es la estrategia del negocio, la cultura organizacional. Si, por ejemplo, estoy trabajando en una organización que es muy paternalista, es probable que los beneficios tengan un énfasis muy grande. O si estoy trabajando en una organización muy orientada al resultado, su cultura es la orientación al resultado, la compensación, específicamente la compensación variable, va a ser un elemento importante. Las características del talento o de mi fuerza de trabajo, elementos de inclusión, diversidad e inclusión, cómo es el liderazgo en la organización, cuáles son las normas sociales que influyen del entorno en la organización, el entorno regulatorio, la tecnología, cómo son los temas comerciales, cómo se está manejando el mercado y los temas del mercado de trabajo. Como vemos, toda buena estrategia de recompensa total debe componer todos estos elementos, debe contener todos estos elementos. Recuerde que con la recompensa total usted, comunica, usted envía mensajes. Si, por ejemplo, su organización tiene como política pagar por encima del percentil 75, usted está enviando un mensaje al mercado. El mensaje que está enviando es que su estrategia es ser competitivo en compensación. Si su estrategia es que el mix de compensación, la parte variable o el segmento variable tenga una porción importante, usted está enviando un mensaje, tanto al mercado como a su gente dentro de la organización. El mensaje que está enviando es que usted es una organización orientada al desempeño. Y también usted estimula conductas. Con la compensación tiene un alto componente conductual, es decir, reforzamos conductas, estimulamos y reforzamos conductas que queremos y mitigamos las que no queremos. Los planes de incentivos son un elemento importante para ello. Lo importante aquí es internalizar que la oferta de valor del empleado está compuesta por elementos tangibles, intangibles, intrínsecos y extrínsecos, y que el éxito está en combinarlos de la mejor manera que me dé un buen resultado, el resultado que espero. El reto es lograr un balance entre las percepciones y la realidad. Es decir, un balance entre las expectativas y lo que la empresa puede otorgar a sus trabajadores. Lo cual es un reto bastante importante, porque sabemos que la gente puede tener unas expectativas, pero en verdad lo que la organización puede otorgarle puede a lo mejor no cubrirlas todas. Y el gran dilema es que no todos preferimos lo mismo. Algunas personas preferirán la compensación, el salario, algunas personas preferirán los beneficios, otras personas preferirán el balance, preferirán el balance de vida-trabajo, otras personas quizás prefieren el desarrollo de carrera, en fin. Si quisiéramos diseñar una estrategia que cubra las necesidades de cada uno individualmente, puede ser muy costoso en tiempo y recursos y también en la administración. En este sentido, lo que buscamos es diseñar un paquete de compensación que trate de cubrir cada uno de estos elementos, y para eso hay técnicas específicas para realizarlo. Y simplemente es medir las preferencias del talento. Y cuando hablamos de preferencias, nos referimos a dos tipos o dos bloques de preferencias, las preferencias absolutas y las preferencias relativas. Las preferencias absolutas son aquellas que derivan cuando le preguntamos a la persona o al conjunto de personas qué prefieren y lo colocamos en una lista de múltiples opciones de todos los elementos de la oferta de valor de la organización y la persona evalúa del 1 al 5 o de muy importante a nada importante aquellas cosas que prefieren. Cuando hacemos esto, corremos el riesgo de que las personas elijan todo o lo mejor de todo. En cambio, cuando nos enfocamos en las preferencias relativas, a la persona la obligamos a que en verdad sacrifique algunos elementos en función de lo que en verdad prefiere. Es lo que se llama el trade-off. Y vamos a ver cómo lo manejamos. Para esto, para medir preferencias relativas, tenemos que tener claro algunos conceptos. Primero, que es un atributo,
los niveles y la utilidad. Un atributo es la característica de un producto o servicio. Puede ser algo tangible o algo intangible. Los niveles son las diferentes alternativas que puede tener un atributo. Y la utilidad es el valor que un usuario le da a un atributo o nivel. De igual manera, las características de un objeto hacen mención a que un objeto puede descomponerse en una serie de características o atributos. Esto puede ser de un objeto tangible como un celular hasta un servicio. La utilidad parcial y global hace mención de que cada característica de un objeto, ya sea tangible o intangible, podemos conocer el valor o utilidad de cada característica, lo que llamamos utilidad parcial, para poder estimar el atractivo. O también podemos conocer la utilidad global o importancia de un objeto como la suma de todas las utilidades parciales. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y las preferencias nos dan a entender que la utilidad global de un objeto debe servir para explicar la preferencia hacia este. Entonces, en este sentido, podemos decir que la oferta de valor de una organización es un objeto que puede ser entendido como un conjunto de características, que cada característica puede componerse en niveles, cada nivel tiene una utilidad parcial, el conjunto de los elementos de la oferta de valor tiene una utilidad global o importancia, a fin de medir las preferencias del talento. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hablar de un vehículo. Pongamos que usted quiere comprar un vehículo. Y el vehículo usted le puede caracterizar en función a varios elementos. Uno es la marca, varios atributos. Por ejemplo, los niveles son Ford, Chevrolet y Toyota. El otro atributo es el color, puede ser gris, azul o negro. El otro atributo es el motor y los niveles son de 1.6, 1.8 o 2.0 centímetros cúbicos. Y el precio, que puede ir de $5,000 hasta $10,000. Esos son niveles de cada atributo. Y usted puede hacer el siguiente ejercicio. Bueno, ¿cuál elegir? Usted puede colocar a las personas ante 4 alternativas que representan combinaciones de los distintos atributos y niveles. Por ejemplo, la alternativa 1 es un vehículo Toyota negro de 1.8 centímetros cúbicos y $10,000. La alternativa 2 es un vehículo Ford gris de 1.6 centímetros cúbicos y $5,000. La alternativa 3 es un vehículo Chevrolet negro de 1.8 centímetros cúbicos y $7,500. Y la alternativa 4 es un vehículo Ford azul de 2.0 centímetros cúbicos y que cueste $10,000. Y le decimos a la persona, elige la alternativa que más prefieres y ordénalas en función a tu, valga la redundancia, orden de preferencia. Quizás la persona dirá, oye, pero es que yo prefiero un carro Toyota que me cueste $5,000, sea color negro y tenga la mayor capacidad del motor. Cuando ocurre eso, estamos ante unas preferencias absolutas, es decir, la gente prefiere lo mejor de todo. En cambio, con preferencias relativas le decimos no. Existen algunas alternativas ya prediseñadas con combinaciones de atributos y niveles. Ordénalas en función a tu preferencia. Y probablemente la persona nos diga, bueno, la alternativa 1 es la preferida, la alternativa 3 es la siguiente, la alternativa 4 es la siguiente y la última es la alternativa 2. Y analizando el conjunto de escogencias o preferencias de la persona, podemos identificar qué tipo de producto o servicio prefiere cada segmento poblacional. En este caso, podemos identificar, cuál elemento es el que tiene mayor influencia sobre la preferencia total. Esto, como lo podemos hacer con elementos tangibles, también lo podemos hacer con la oferta de valor de una organización. ¿Para qué es útil el análisis conjunto? Permite calcular qué utilidad perciben los consumidores de los distintos niveles de cada atributo de un producto. Los seres humanos siempre vamos a preferir lo mejor de todas las opciones. Por ende, si preguntamos al cliente cuál atributo es más importante, posiblemente responda que todos son importantes. Con análisis de conjunto, al combinar los atributos y niveles, obligamos a decidir en función de aquel que es realmente importante y sacrificar algo del resto, es decir, hacer trade-off. El ejemplo más claro de todo esto, que no tiene que ver con compensación, es la pareja.
uno siempre va a tener alguna dimensión de qué es lo que prefiere que tenga esa pareja ideal. Pero en la práctica siempre sacrificamos algo por algo. Y por último, nos sirve para identificar nichos de mercado en los cuales un determinado producto tendrá mejor acogida. ¿Cómo analizar las preferencias de compensación? Bueno, primero hay que hacer un brainstorming de los posibles atributos del modelo, listarlos todos, hacer una prueba piloto para validar los atributos, construir un modelo con distintas combinaciones de elementos o atributos, recolectar la información, que esto es indagar las preferencias del personal, a fin de poder identificar la utilidad parcial, global e importancia de cada elemento, analizar los resultados y por último diseñar una solución en función a los resultados del análisis. Esto no es una simple encuesta en donde le preguntemos a la persona de todos estos elementos cuál prefieres y cómo, sino es un instrumento un poco más elaborado para poder identificar la preferencia del talento. Disculpen un poco el sonido de fondo, pero bueno, como podrán ver, este video es grabado durante cuarentena y bueno, sabemos que hay algunos elementos del entorno que pueden impactar. Veamos un ejemplo real. Este es un ejemplo que estamos trayendo de consultorías que hicimos con un par de clientes. Vamos a proteger, evidentemente tenemos que proteger la confidencialidad del cliente y vamos a decir que esta es una empresa del sector consumo masivo con operaciones en Venezuela y Panamá y tiene una nómina de 250 empleados. Este cliente donde hicimos este trabajo efectivamente tenía operaciones en Venezuela y en otro país. Vamos a decir que eran Venezuela y Panamá. Construimos un modelo, lo cual llamamos el modelo interno en el caso de Venezuela, compuesto de varios atributos y varias variables. Uno era compensación, beneficios, reconocimiento, gerencia del desempeño, gerencia del talento, efectividad de vida y trabajo, y agregamos el atributo moneda de pago, porque sabemos que en Venezuela es un atributo de importancia mayor aquí en Venezuela. Cada atributo lo operacionalizamos una variable. Por ejemplo, la compensación lo dividimos en salario y el pago por desempeño. Los beneficios, en beneficios en general, paquete de beneficios, el reconocimiento en reconocimiento no monetario, la gerencia del desempeño en la frecuencia de retroalimentación, la gerencia del talento en el desarrollo de carrera, la efectividad de vida y trabajo en el balance de vida y trabajo, y la moneda de pago en recibir qué porción del paquete le voy a recibir en pago en moneda dura y en moneda local. Y a su vez cada variable la categorizamos o la dividimos en 3 niveles, que iba desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Por ejemplo, el salario va por un salario de 20% por debajo del mercado, a igual que el mercado, y un máximo que era 20% por encima del mercado. Esto no quiere decir necesariamente que la empresa sea su política, pero es un elemento para que la persona sepa diferenciar cuán mayor es cada nivel. Elementos más cualitativos, por ejemplo, reconocimiento no monetario, lo medimos con la frecuencia del reconocimiento. Puede ser poco frecuente, poco reconocimiento, poco frecuente o muy frecuente. Usted puede ser un poco más fino en la escala. Puede decir, bueno, recibir reconocimiento mensualmente, trimestralmente o semestralmente. Para ser un poco más acucioso en cómo construir la escala. La retroalimentación igual en la frecuencia. Por ejemplo, el desarrollo de carrera lo vimos por la combinación de dos variables, las promociones o ascensos y la cantidad de cursos recibidos. Y en el caso de la moneda dura lo vimos con la porción del paquete que la persona recibiría en moneda dura y moneda local. Y a su vez podemos ver que hay combinación de elementos tangibles o intangibles. Cuando corrimos el modelo, a las personas se les mostraron 27 opciones de paquete de compensación que estaban compuestas por combinaciones de niveles de cada uno de los atributos. Al final nos resultó algo así. En el caso de Venezuela, vimos que el atributo pago mixto o pago en moneda dura, combinación entre moneda dura y moneda local, era el que tenía mayor importancia en el paquete. El que tenía menor importancia era el balance de vida y trabajo. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con Panamá, que era el otro país, vemos que Panamá, la importancia mayor la representaba la capacitación. Y el que tenía menor importancia eran los beneficios en especie. Entonces, como vemos,
El análisis conjunto nos ayuda a identificar incluso tendencias entre empresas que estén en distintas geografías o entre grupos poblacionales distintos dentro de la organización, ¿no? Como podemos ver, las preferencias incluso dentro de empresas dentro del mismo país puede cambiar. Imaginemos, por ejemplo, que esta es una empresa de consumo masivo en Venezuela que tiene esta composición y esta es otra. O sea, esto lo que nos llama es a que no podemos extrapolar las estrategias de una organización a otra, porque son políticas distintas, son características del talento distintas, en fin, son otros elementos que influyen también. Cuando vemos la proporción de elementos tangibles o intangibles, vemos de que es casi igual, con una diferencia muy sutil, lo cual nos hace entender de que tenemos que combinarlos. La gente prefiere casi en igual medida los elementos tangibles o intangibles. Es decir, esto lo que nos llama es que no dirija toda su estrategia solo al salario, o no dirija solo su estrategia al desarrollo de carrera, porque evidentemente tiene gente que prefiere en distinta medida algunos elementos. Ya cuando hablamos de las utilidades parciales, hablamos de por cada nivel dentro de cada atributo. Y aquí podemos verlo rápidamente. Por ejemplo, en el salario, cuando vemos solo el elemento salario, la gente prefiere un salario igual al promedio del mercado en este grupo poblacional. Fíjense que no prefieren un salario por encima del mercado. O sea, la preferencia, la zona de rechazo está en estas dos. En cambio, la zona de aceptación está aquí. En cuanto a los beneficios, la gente prefiere beneficios igual al mercado en este grupo poblacional. En cuanto al reconocimiento, los atributos que tienen mayor preferencia o mayor importancia u utilidad es el reconocimiento frecuente y poco reconocimiento. La gente te dice, tampoco que me estés reconociendo todos los días las cosas. Con que me lo reconozcas está bien. En cuanto a la compensación variable, este grupo prefiere que la compensación variable tenga un componente importante en la mezcla de compensación. Fíjense que más bien te dice, si no lo tengo, es la peor preferencia de este grupo. Esto nos da a entender que es un grupo que está muy orientado a el logro. En cuanto a la gerencia del desempeño, la peor preferencia o lo que tiene la peor utilidad es que le des poca retroalimentación. La gente quiere que le digas constantemente que también está haciendo las cosas. En cuanto al desarrollo de carrera, en este grupo poblacional la mayor importancia está en recibir una promoción cada año y 3 o más cursos al año. Fíjense que esto es consistente, ¿no?, con la orientación al logro que tiene la gente. Cuando vemos retroalimentación, pago variable y vemos el tema de desarrollo de carrera, vemos que hay gente que está bastante orientada al logro en esta organización. En cuanto al balance de vida de trabajo, la gente dice que puede no tener balance de vida de trabajo prácticamente, que no es diferenciador para ellos. Y cuando hablamos de pago mixto, la gente dice que evidentemente la peor es recibir el salario 100% en bolívares para este grupo poblacional. Cuando mezclamos todos los elementos, la mejor combinación es recibir un salario igual al promedio del mercado, un bono igual o mayor al 60% del sueldo, beneficios que estén 20% por debajo del mercado, recibir reconocimiento frecuente, recibir poca retroalimentación, una promoción cada año o 3 o más cursos al año, tener poco balance de vida de trabajo y recibir un sueldo 100% en dólares. En pocas palabras, la gente te dice, a cambio de recibir mi sueldo 100% en dólares, recibir un bono mayor o igual al 60% de mi sueldo y tener una promoción cada año y 3 o más cursos al año, yo sacrifico del resto. La peor combinación es que esta organización le otorgue un sueldo 20% por encima del mercado a la gente, sin bono variable, con beneficios 20% por encima del mercado, sin recibir reconocimiento, recibir retroalimentación muy frecuente, promoción cada año o 3 o más cursos, tener poco balance de trabajo, pero que me pagues el sueldo 100% en bolívares. ¿Qué nos dice esto? Que la estrategia de recompensa total de la organización para este grupo debe ir en este orden de ideas. De hecho, esta es la tendencia general. Nosotros con este cliente
Dividimos el análisis también entre nivel organizacional, la generación y otros atributos que el cliente nos solicitó. Entonces, como vemos, el análisis conjunto nos ayuda a identificar muy bien dónde está la preferencia y dónde debo hacer énfasis para retener a mi talento, a mi mejor talento. Cuando hablamos de los incentivos, este fue otro modelo que corrimos con otro cliente, en donde dividimos el análisis en dos tipos de incentivos, los monetarios y los no monetarios. Y para ello utilizamos como variables el salario, el pago por desempeño, reconocimiento social y reconocimiento no monetario. Y de igual manera establecimos niveles dentro de cada variable. Al final obtuvimos algo como lo siguiente: el salario era el elemento de mayor importancia, seguido del reconocimiento social, posteriormente el reconocimiento no monetario y por último el pago variable. Y en cuanto a la proporción de los elementos monetarios y no monetarios, nos dio que los elementos monetarios tenían mayor preferencia que los no monetarios. Cabe destacar de que esta proporción en los ejercicios que hemos corrido o en los proyectos que hemos realizado con clientes siempre nos da una tendencia distinta. Puedes conseguirte grupos en donde, como conseguí una vez, el 70% de la preferencia estaba en los elementos monetarios y el 30% estaba en los no monetarios. O puedes conseguirte grupos en donde es al revés, el 60% de los no monetarios y 40% de los monetarios. O grupos donde es casi perfecto, igual 50-50, ¿no? Aquí el llamado es a las preferencias de su talento. No extrapolen los resultados en función a lo que está haciendo la empresa de al lado o la empresa donde trabaja su primo, su hermano. Las realidades son totalmente distintas entre organizaciones. Cuando hablamos de las utilidades parciales de los incentivos, las voy a desplegar todas, vemos que el atributo salario, cuando vemos el atributo individualmente, el nivel que tiene mayor utilidad parcial es un salario igual al promedio del mercado. El atributo pago variable, recibir un bono variable equivalente al 17% del sueldo anual, es el atributo que tiene mayor utilidad. Cuando vemos el reconocimiento, la gente prefiere recibir reconocimiento social en gran cantidad. Y cuando hablamos del reconocimiento no monetario, hablamos que también la gente prefiere el reconocimiento no monetario en una gran cantidad. Cuando hablamos de reconocimiento social, son estrategias como, por ejemplo, el empleado del mes o hacer público a aquellos trabajadores que hayan realizado alguna contribución especial al negocio. Cuando hablamos de reconocimiento no monetario, son cosas como, por ejemplo, la organización pagar una cena para su cónyuge y el trabajador por un resultado extraordinario, o pagar un fin de semana en algún sitio específico para que el trabajador pueda disfrutar con su familia. Entonces, como vemos, dentro de los atributos, esta es la tendencia para este grupo de la utilidad que le da cada elemento. Y cuando los combinamos, para este grupo la mejor combinación fue recibir un salario igual al promedio del mercado, un bono variable del 17% del sueldo anual, sin recibir reconocimiento social y recibir poco reconocimiento monetario. Y la peor combinación fue recibir un salario 30% por debajo del mercado, sin bono variable, sin reconocimiento social y sin recibir reconocimiento monetario. Entonces, como vemos acá, la palanca de la preferencia de la gente está en el bono variable, porque prácticamente el resto de los elementos son iguales. De hecho, son iguales. La palanca está en el bono variable. Entonces, ¿cuál es el uso del análisis de preferencias? Prácticamente tenemos tres usos. Uno, diseño de la estrategia de recompensa total de la organización. Podemos analizar qué elementos, podemos hacer un estudio externo y un estudio interno. Cuando me refiero a un estudio externo, ¿qué tipo de talento quiero atraer a la organización? ¿Dónde está ese talento? ¿Y qué prefiere? Puedo irme a las universidades, puedo hacer estudios por redes sociales, etc. Y segmentar el análisis. Para el diseño de planes de beneficios flexibles, lo que llaman comúnmente menú de beneficios. Porque si quiero establecer menú de beneficios en función de las preferencias y necesidades del talento, debo medir cuáles son esas preferencias para poder diseñar unas opciones que sean adecuadas. Y para el diseño de planes de retención de talento, ya que identificando las preferencias de talento sé dónde puedo yo apalancarme. Entonces, como vemos, el análisis de preferencia es muy importante.
y también para el diseño de planes de incentivos. Pues como vimos en el ejemplo, algunas personas prefieren los incentivos monetarios, otros los no monetarios. Finalmente vamos a hablar del liderazgo, que es muy importante en un entorno VICA. ¿Cuáles son las cualidades que un líder debe tener en un entorno VICA? Para un entorno volátil, el líder debe ser confiable y congruente. Hacer seguimiento a dichos y acuerdos para acelerar momentos positivos. Es lo que llaman los norteamericanos el walk the talk. O sea, la congruencia es un elemento importante en un entorno volátil. En incertidumbre, debe ser incluyente. Debe mantener a todos involucrados, entender y darse a entender, y actuar con respecto a las ideas de todos. Debe incluir. En un entorno complejo debe ser directo, transparente, y debe construir confianza y colaboración. Y en un entorno de alta ambigüedad debe darse a entender. Debe tener propósitos claros, dirección y responsabilidades y empoderar a la gente. O sea, lo peor que puede ocurrir en un entorno VICA o VUCA, con sus siglas en inglés, es que tengamos líderes autoritarios que lo que estén es dándole instrucciones a la gente nada más sin considerar la comunicación, el porqué de las cosas, ni tomar en cuenta la contribución de la gente. Eso es lo peor que puede ocurrir en un entorno VICA. El líder es súper importante, es vital para lograr que en un entorno VICA el talento entregue los resultados que esperamos. Algunas conclusiones y recomendaciones. 1. Identifique las fortalezas del talento que requiere su empresa. Identifique el talento clave en base a sus competencias, fortalezas y potenciales, es decir, la criticidad. Mida la competitividad del paquete de compensación, la competitividad externa. Establezca las prioridades de retención de talento, es decir, sobre quiénes o sobre cuáles grupos tienen que hacer un esfuerzo mayor. Mida las preferencias del talento para poder diseñar una estrategia de retención que le permita, como dice la palabra, y disculpen la redundancia, retener al talento que la organización requiere. Fuerce las competencias de liderazgo en los managers. Lo peor que puede ocurrir es que usted tenga puros líderes autoritarios que lo que esté es fueteando a la gente para que logre los resultados. Y por último, mantenga una comunicación asertiva, cercana y oportuna con el personal. Parece fácil, sin embargo, implica inversión en tiempo, esfuerzo y dinero en esto. ¿Cuál es nuestro para usted o su organización en este sentido? 1. Nosotros hemos diseñado una solución en donde abarcamos todos los elementos que hemos expuesto en esta presentación. Para la parte de talento, la medición de fortalezas del talento. O sea, nosotros estamos en la capacidad de ayudarlo a usted en poder, a través de instrumentos específicos, medir la fortaleza de cada una de las personas en su organización. En cuanto a competitividad, lo apoyamos en realizar estudios de mercado salarial para que usted pueda saber a ciencia cierta cuál es la posición competitiva de su negocio. En cuanto al clima, estamos también en la capacidad de apoyarlo en realización de estudios de satisfacción, compromiso y experiencia del empleado que están escuchándose mucho hoy día y es muy importante. De hecho, ya hay rankings de experiencia de empleado, sobre todo en Estados Unidos. En cuanto al liderazgo, estamos en la capacidad también de ayudarlo a medir el estilo de cada uno de los managers o personas que tengan bajo su cargo personas a través de las cuales logren los resultados. Y a su vez, para ayudarlo a sacar lo mejor de cada uno de sus líderes. Y en cuanto a retención, en medir las preferencias del talento y diseñar un plan de retención orientado a retener el talento clave en su negocio. La idea es que usted y su negocio, lograr los resultados ante este entorno tan volátil, incierto, complejo y ambiguo en que estamos. Hasta aquí esta presentación. Les dejo aquí mis datos para contacto, correo electrónico, mi teléfono, la dirección de nuestra página web y redes sociales para que las consulten constantemente. Cualquier duda o comentario pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o a través del correo electrónico. Muchas gracias por su participación y los esperamos en otras oportunidades.